Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de la cuarta edición del curso El mundo clásico en las ciencias y en las artes de la SEC. Y esta tarde tenemos desde la distancia al doctor Lillo Redonet. Voy a presentarle brevemente. Fernando Lillo Redonet es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca y catedrático de latín en el IES Santo Tomé de Freixeiro de Vigo. Ha sido profesor asociado de Filología Latina de la Universidad de Santiago de Compostela y durante más de 30 años ha impartido numerosos cursos de formación del profesorado, así como conferencias en universidades tanto españolas como extranjeras. Tiene numerosos libros publicados, al igual que artículos científicos o didácticos sobre su disciplina, entre los que destacan Palabras contra el dolor, la consolación filosófica latina de Cicerón a Frontón, publicado en 2001, A viaxe de San Brandán, Navigatio Sancti Brendani, en 2004, El cine de Romanos y su aplicación didáctica, de 1994, y también el cine es su objeto de atención en el cine de tema griego y su aplicación didáctica, de 1997. Héroes de Grecia y Roma en la pantalla sigue la misma línea del cine y el mundo clásico, publicado en 2010. Gladiadores, mito y realidad, en 2011. Fantasmas, brujas y magos de Grecia y Roma, en 2013. Un día en Pompeya, de 2020. Hotel Roma, turismo en el Imperio Romano, en 2022. Y las más recientes, publicadas en 2023, El Coliseo, historias de sangre y arena, y Ecología en la Antigua Roma. Sobre este tema, precisamente, Ecología en la Antigua Roma nos va a ilustrar en la ponencia de hoy. Y para finalizar esta breve presentación, señalar que es colaborador habitual de Historia National Geographic y de Arqueología e Historia de Spertafer. Bueno, pues podemos disfrutar ya de la sabiduría del doctor Lillo. Os dejo con él y estad atentos, como ya sabéis, los que queráis certificar, porque al final de la ponencia se os pasarán 3 preguntas que tenéis que responder. Nada más. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, es un verdadero placer estar aquí, aunque sea en la distancia vía Zoom. Me hubiera gustado estar ahí, pero bien, no ha podido ser. No importa, vamos a hacerlo de esta manera y esperamos pasar una tarde agradable estudiando un poco la ecología en el mundo romano. Es un tema pues bastante actual, ¿no? Porque la ecología es un tema que le gusta a todo el mundo y vamos a ver un poquito cuál es la relación de los romanos con su mundo natural, con los animales. Para ello he preparado un PowerPoint que vamos a ir comentando y vamos a empezar. eh, Bien, entonces lo primero es la pregunta que se hace todo el mundo, incluso se habrán hecho ustedes. ¿Eran los romanos ecológicos? Bueno, pues un poco difícil, ¿no? Porque ecología como ciencia y como palabra es a partir del siglo XIX. Como bien saben, que estoy entre expertos, oikos casa, logos, estudio de la casa. Efectivamente, los romanos no desarrollaron una ciencia ecológica como tal. Sin embargo, sí que tuvieron una relación con la naturaleza eh, en estos 3 factores que les destaco aquí. En conocimiento e investigación de la naturaleza, saben ustedes, porque Plinio el Viejo escribió la historia natural, 33 tomos de sabiduría, bueno, más de 33, perdón, 37, de sabiduría, una gran enciclopedia sobre la historia natural, es decir, que los romanos no eran ajenos al conocimiento de la naturaleza, muchos de sus conocimientos los habían heredado de los griegos, y otros los fueron incrementando ellos mismos. Así que ellos tenían un conocimiento de la naturaleza limitado, pero sí que le interesaba investigar sobre ella, conocer las causas. Un segundo aspecto es el uso y el aprovechamiento de la naturaleza, es decir, qué relación tenían con ella en cuanto a un uso racional o no, y un aprovechamiento también podemos pensar si racional o no. Y aquí les adelanto una idea que vamos a ir viendo durante toda la conferencia, que es la creación de una segunda naturaleza. Los romanos, según Cicerón, intentaron crear una segunda naturaleza en la que ellos contemplaban.
Y después otro aspecto que también nos conecta mucho con el hombre del siglo XXI, un hombre hedonista, así entre comillas, que disfruta mucho de la naturaleza. Siempre se nos vende pues las curas de bosque, el mar, la talasoterapia, el starlight, es decir, todas estas cosas, este disfrute de la naturaleza, el mar, el bosque y una noche estrellada. Los romanos también eran capaces de disfrutar de estas cosas y tenemos fuentes que nos hablan de ello. Bien, en primer lugar, lo que veían los romanos era un pueblo agrícola. Ellos tenían idealizada una edad de oro en la que, como bien saben ustedes, la tierra virgen, esto estamos leyendo ahora mismo algo de Ovidio, las Metamorfosis, la tierra virgen no tocada por el azadón ni hendida por el arado, daba espontáneamente de todo y estaban contentos con los frutos, creados sin que nadie los cuidase, recolectaban los frutos del madroño, las fresas de las montañas, las cerezas del cornejo, las moras adheridas a los toscos zarzales y las bellotas que caían del árbol de Júpiter. La primavera era eterna y el pácido céfiro acariciaba con templada brisa las flores nacidas sin simiente. Es decir, un lugar ideal, una edad de oro, que ellos colocaron también en su historia en el Lacio, en un mítico Lacio donde Saturno, el antiguo Cronos, había establecido su reino, este reino de la Edad Dorada que acabamos de celebrar hace poco en las Saturnales, hace bien poco, en el tiempo de lo que es nuestra Navidad. Ellos celebraban sus Saturnales en las que se veía esta vuelta de Edad de Oro. También la tierra, vuelvo a Ovidio, sin arar producía cosechas y el campo no renovado emblanquecía con pesadas espigas. Ya corrían ríos de leche, ya de néctar, y de verde encina destilaban rubias mieles. Es decir, que estamos aquí ante un paisaje ideal, ante una naturaleza pródiga, pero todos sabemos que esa naturaleza no existe, sino que era una proyección de ellos mismos. De todas maneras, ellos pensaban, sí, la edad de oro ya pasó, ahora ya no estamos en esta edad de oro, pero sí que podemos decir que Italia, esta Italia nuestra, decía Virgilio en sus Geórgicas, en las famosas laudes Italia, alabanzas de Italia, sí que nos queda algo, como una especie de un rescoldo, un germen, algo que todavía aquí, todavía queda algo de la de oro. Y dice Virgilio, aquí la primavera es continua y el verano se da en meses ajenos a él. 2 veces al año quedan preñados los rebaños, 2 veces dan fruto los árboles. Esta misma tierra nos mostró en sus venas ríos de plata y minas de cobre, y fluyó abundante en oro. Esta ha producido una raza resistente de hombres, y aquí hace una gran invocación, salve, tierra de Saturno, gran engendradora de mieses, gran engendradora de hombres. Es una verdadera alabanza de Italia. Los romanos hacían un uso del clima y de la situación del mundo, pues un poquito partidista, diríamos hoy, más o menos determinista. Es decir, Italia era el centro del mundo, el lugar mejor, porque era el lugar templado, el lugar donde todo se producía bien y donde, por consecuencia, no solo la naturaleza era agradable, sino que la gente también era agradable. La gente era equilibrada. Sin embargo, si íbamos hacia el norte estaban los germanos, estaban las tierras frías, que no podían dar nada bueno, y hacia el sur estaban las tierras demasiado calientes, que también engendraban hombres de un tipo no perfecto. Por lo tanto, Italia, el centro, el Mediterráneo, era la gran tierra que se alababa y la gran tierra donde los hombres podían realizarse a sí mismos. Y es muy interesante porque ya Virgilio en estas geórgicas está relacionando la tierra y sus frutos con los hombres, con la raza de los hombres. Bien, no es ajeno, aquí tenemos esta doble raza. Cicerón, en Sobre la naturaleza de los dioses, nos dice, ¿qué diré ahora de la raza de los hombres? Que constituidos casi como cultivadores de la tierra, es decir, los hombres son cultivadores de la tierra, no permiten que se convierta en un lugar salvaje a causa de la ferocidad de las bestias, ni que sea devastada por la aspereza de los vástagos, y con cuya labor los campos, las islas y las costas brillan adornadas con viviendas y ciudades. Un precioso pasaje retórico en el que los hombres son los que pueden modificar la naturaleza. Los hombres pueden modificarla, dice Cicerón. ¿Por qué está esto dentro de un libro que se llama La naturaleza de los dioses? Pues porque los dioses y los hombres tienen algo en común, que es la razón. Y gracias a tener la razón, estar dotados de esta característica,
pueden cultivar la tierra y pueden hacer de la tierra un lugar habitable, no un lugar salvaje, sino habitable y un lugar próspero. Ellos eran conscientes de que la naturaleza podía dar cosas, ya no estábamos en la edad de oro, sino que la naturaleza debía ser domesticada, que se debía crear algo en esa naturaleza. Por eso, un poco más adelante, en la misma obra, Cicerón nos habla de esto, de la creación de una segunda naturaleza. Y dice, de igual manera, todo lo que pueda ofrecer la tierra lo dominamos. Aquí fíjense que la palabra va a ser dominio, aprovechamiento. Nos aprovechamos de los campos, de los montes. Nuestros son los arroyos, los lagos. Nosotros plantamos cereales, árboles. Hacemos las tierras fecundas gracias a la conducción de las aguas. Nosotros contenemos, dirigimos, desviamos el curso de los ríos. En una palabra, con nuestras propias manos nos atrevemos a construir en la naturaleza una especie de segunda naturaleza. Gracias a su labor, el hombre puede dominar la tierra, puede dominar el campo, los montes, las aguas, las tierras, el cultivo. Eh, iremos viendo cada uno de estos aspectos a lo largo de esta conferencia, pero aquí el adelanto es esta dualidad que vamos a ir viendo también a lo largo de toda la tarde. Hay una dualidad entre el hombre, por un lado, respetar a la madre tierra, respetar a la madre naturaleza, respetarla, no modificarla, y por otro lado, la tendencia del hombre romano a dominarla, a querer modificarla y a querer hacer una segunda naturaleza. Vamos a ir viendo cómo estos dos polos opuestos a veces no era fácil mantener un equilibrio entre ellos. En este texto realmente es un elogio de cómo el hombre puede dominar la naturaleza. No dice usarla ni dice mejorarla, dice dominarla. Esa es una palabra importante. Hoy en día ya les advierto que muchas de las actitudes que vamos a ver aquí en los romanos, pues son nuestras. Hemos avanzado en algunos aspectos, pero en otros seguimos siendo muy romanos en lo que se refiere a nuestra relación con la naturaleza. Bien, y vemos aquí este fresco, que es el fresco de la Villa de Livia, que hoy está en el Museo Nacional Romano, y vemos cómo el hombre era capaz de traer a una habitación de una casa, de una lujosa villa, pues un verdadero jardín. Realmente es una pintura espectacular, que además está rodeando toda una habitación y tiene unos detalles tanto en los pájaros como en las plantas y totalmente realista porque se han identificado todas las especies que aparecen en esta pintura. Es decir, que el romano, una vez que había dejado el campo, el romano culto, el romano rico, quería tener en su casa esta relación con la naturaleza, este contacto que a lo mejor había perdido por ir a la ciudad, pero siempre este amor estaba dentro de ellos, este deseo de tener, digamos, el jardín en la casa. Bien, vamos a ver entonces estos aspectos que les había ido adelantando. ¿Cuál es la interacción de los romanos con los bosques, con las aguas, con las entrañas de la tierra y con los animales? Y empezamos por los bosques y les adelanto que se va a sorprender porque esto mismo que dice Séneca en las epístolas morales a Lucilio, pues lo dice hoy la gente cuando va a un bosque, pues tiene esta misma sensación. Vamos a ver cuál es. Dice Séneca, si te encontraras en un bosque abundante en árboles vetustos que han crecido a una altura inusual, quitándote la vista del cielo a causa de la densidad de las ramas que se ocultan unas a otras, su inmensidad, lo retirado del sitio y la admiración por una sombra tan densa y continua en un lugar al aire libre, te harían creer en la divinidad. Es esa misma experiencia que tenemos hoy al entrar en un hayedo, en un bosque natural, en un robledal, eh, en la selva amazónica. Es decir, aquí hay algo, ¿no? Aquí esto me sobrepasa, esto sobrepasa al hombre, ¿no? Y esta, ¿por qué? Pues porque en el bosque los romanos pensaban que eran divinos, que la divinidad habitaba en el bosque. Y rápidamente aparecieron muchas divinidades como Silvano, como Pan, que ya lo traían de los griegos, es decir, como Fauno, como las ninfas, en fin, que el bosque estaba poblado
de lugares divinos y los bosques eran considerados sagrados. Pero vamos a poner un ejemplo concreto. Plinio el Joven, que era un aristócrata romano de época de Trajano, en su epistolario nos habla de un lugar, un río que se llama el Clitumno, ubicado en Umbría, donde se combinan a la perfección estas cosas que estábamos hablando: los árboles, el agua y la adoración a la divinidad en un templo dedicado al propio río, que se divinizaba, y en este templo se predecía el futuro. Dice Plinio el Joven, describiendo el lugar: sus riberas se visten de abundantes fresnos y álamos, que pueden contarse con el reflejo de su verde imagen en las cristalinas aguas, como si estuvieran sumergidos en ellas. El frío del agua competiría con la nieve y su apariencia no sería inferior a ella. Está cerca un templo antiguo y venerado. Esta conexión de un bosque como lugar sagrado, lugar donde está un templo, fue muy importante porque contribuyó a la preservación de muchos bosques que se libraron de la tala, precisamente por este carácter sacro. Y ahora vamos a ilustrar esto con dos imágenes actuales del Clitumno. A la izquierda, pues estamos viendo exactamente lo mismo que Plinio el Joven estaba hablando. Vemos los árboles reflejados en agua. Es una foto actual del mismo lugar, del río Clitumno. Y al lado tenemos también el templo, que ya está muy reconstruido, muy reformado, claro, que está también cercano a este lugar. O sea que el lugar existe y la sensación romana sigue siendo la misma. Bien, otra cosa que nos llama mucho la atención es los árboles y el placer, bosques y placer. Hoy, como decía al principio, hay mucha gente que contrata una excursión al bosque para el silencio del bosque, la cura de árboles, y una de las cosas que hacen, que se ve en internet, pues es un montón de gente agarradas al árbol, abrazando al árbol. Y decimos, qué modernos somos. Falso. Un romano llamado Pasieno Crispo, que fue esposo de Agripina, madre de Nerón, no se contentaba con acostarse bajo un árbol, un gran plátano de sombra, del que estaba enamorado, sino que también solía besarlo y abrazarlo. Ahí queda. Aquí tenemos una imagen de un plátano de sombra actual, y vemos, imaginamos a este Pasieno Crispo que se acostaba debajo del árbol, le daba besos al árbol. Bueno, un amor así un poquito... eh, no debía ser algo muy habitual, si no, no lo consignaría Plinio el Viejo en su historia natural, porque parece una cosa extraordinaria, ¿verdad? Pero no sabemos tampoco si había muchos más romanos que estuvieran tan chalados como este para abrazar a los árboles, pero si lo dejan constancia es que le llamaba la atención este hecho, ¿no? De que el árbol fuera también un lugar para el placer. Y había otros textos, otros testimonios en los que los árboles se podía hacer, estos árboles grandes que tienen un tronco enorme, hacían un hueco en el árbol y ponían un comedor, una especie de comedor para poder comer dentro del árbol. En fin, que tampoco hemos inventado nada. Bien, pero ¿qué pasa? Que al lado de esta veneración por el bosque, la civilización romana no podía vivir sin la madera. La madera la utilizaban para la construcción de edificios, para la construcción de barcos, para calentarse en casa, para abastecer los hornos de las termas, para las industrias que tenían, fundiciones, cerámica, vidrio, para hacer todo tipo de muebles. Incluso de los muebles más lujosos se iban a buscar las maderas más caras a los lugares más insospechados. Es decir, había una necesidad perentoria que hacía que la demanda de árboles fuera constante. Baste unos cuantos ejemplos para hacerse una idea de estas necesidades. Materia prima para la construcción, pues una ciudad, famosa ciudad de Rávena, estaba situada en la mitad de unas marismas y aquí nos dice Estrabón que estaba construida enteramente en madera, es decir, sería tipo palafito, necesitaba como Venecia una estructura de madera subterránea muy importante y estaba atravesada por corrientes de agua, se salvaban por medio de puentes y barcazas, pero también tenían que tener los pilones para poder estar sobre el agua. Bueno, pues esto, lógicamente, tenía un montón de madera que tenían que cortar de algún sitio. Primero de los alrededores, luego tendrían que traerlas de lugares más lejanos. Normalmente para transportarla usaban las corrientes de agua que eran más fácil, pues como antiguamente en España estaban los gancheros, creo que se dice así,
que traían los árboles de las partes más arriba de los ríos, iban llevando los troncos. Bien, ¿qué era importante también, aparte de la construcción? Pues la madera para los astilleros, siempre era necesaria. Pero si estábamos en tiempos de guerra, era mucho más necesaria. Por ejemplo, cuando Escipión Africano, en el 205 a.C., preparó su expedición a Cartago, los aliados de Roma se vieron obligados a proporcionar madera para la construcción de los barcos. Lo hicieron muy rápido. En 45 días, desde extracción de madera hasta botadura, ya tenían para el combate un montón de barcos preparados. Al menos esto es lo que nos dice Tito Livio en su Historia de Roma desde su fundación. Es decir, construcción, para la construcción, para los astilleros y, repito, para todas esas cosas no podían vivir sin la madera. Bien, y había, ante esta deforestación, digamos, entre comillas, salvaje, ¿habría algún tipo de protección medioambiental? Pues bueno, no tenían las leyes medioambientales que tenemos nosotros, pero escarbando un poco en el derecho romano, tenemos leves atisbos de este deseo de proteger ciertas cosas. Eh, en el ámbito romano, Plinio el Viejo nos informa que en la ley de las 12 tablas había una multa de 25 ases por cada árbol ajeno cortado. Si cortabas ese árbol que no era tuyo, pues te ponían una multa de 25 ases. El jurista Gallo, en un comentario a las mismas 12 tablas, incluido en el digesto, decía que quienes hayan talado árboles o vides podían ser castigados como ladrones, es decir, la tala podía ser perseguida. No sabemos tampoco hasta qué punto esto lo llevaban a cabo. Y en época más tardía tenemos un testimonio muy curioso, bastante tardío, en tiempos de los emperadores Arcadio y Honorio, tenemos el dato de una especie de espacio natural protegido, digamos casi como un parque natural, en el que no se podía cortar ni comercializar los árboles de este lugar. Se trataba de los cipreses de los bosques de Dafne, ese era el nombre del bosque, en Siria, y de Perseo, el nombre del bosque, en Egipto. No se podía vender estos árboles y ni cortar ni vender y tenía que pagar 5 libras de oro, que era mucho dinero, y también el vendedor tenía que abonarlos si los pillaban. Es decir, que estos lugares estaban considerados como unas reservas naturales. Se cree, y no sin razón, que estos lugares eran sagrados y por tanto no podían ser cortados. Es decir, que el freno que había no era tanto una protección medioambiental legal que fuera duramente perseguida o una conciencia medioambiental, sino que la conciencia era más bien una conciencia religiosa, como decir, esto es un lugar sagrado, no podemos modificarlo, porque si no, pues perdería ese carácter sagrado. Bien, pero tampoco se cortaba mucho con esto de este escrúpulo religioso. Aquí tenemos una fotografía y una foto, la habrán reconocido algunos de ustedes, del lago Averno, es un lago que está cerca de Nápoles, se decía que era la entrada del mundo de los muertos, y este lago en su tiempo, en tiempos de Agripa, estaba eh, lleno de árboles. Todo este lugar estaba lleno de árboles e incluso era un lugar balneario. Ven aquí unas ruinas, se ve aquí unas ruinas actuales que también se ven por aquí. Hoy le llaman templo de no sé qué, templo de Apolo, creo que es este, pero en realidad eran espacios termales, espacios termales. Este lugar, todo este lugar de la bahía de Nápoles era un lugar de recreo termal muy importante. Pero a lo que íbamos, hoy lógicamente es de cultivo, antes eran árboles, y detrás de esta colina, que no se ve aquí, pues los romanos quisieron crear un puerto para los barcos, comercial y militar, y claro, para hacer ese puerto tenían que cortar los árboles de esta zona. Hubo algunos que se opusieron, pero al final la oposición no tuvo éxito y realmente cortaron los árboles del lugar y el lugar, aunque fuera sagrado, eso no le libró de la deforestación. Bien, vamos a pasar ahora a otro tercio, al dominio de las aguas. Hemos visto el dominio de los bosques y ahora el dominio de las aguas. Volvemos a ese texto de Cicerón fundacional. Dice, a pesar de toda la violencia que desata la naturaleza, solo nosotros tenemos el remedio contra oleajes y vientos, gracias a las ciencias del mar. Bueno, realmente Cicerón aquí es muy optimista, barre para casa, porque en realidad
La ciencia náutica estaba desarrollada, pero en invierno mejor no montarse en el barco porque no era muy aconsejable. Pero bueno, ellos tenían el orgullo de poder, ¿no? Navegaba, se podía dominar ciertamente el mar. Sacamos también provecho de los productos marinos. La costa pues, estaba llena de piscifactorías, de establecimientos del garum. Bien, y luego dice, nuestros son los arroyos, los lagos. Dominamos los arroyos, dominamos los lagos. Y aquí tenemos una típica construcción tripartita ciceroniana. Nosotros contenemos, dirigimos, desviamos el curso de los ríos. Hacemos con los ríos lo que nos da la gana. Los podemos contener con una presa, los podemos dirigir hacia donde nosotros queramos y los podemos desviar de su curso natural si nos hace falta. De todo esto tenemos ejemplos en la antigua Roma. Vamos a empezar por la invasión del espacio marino. Hoy algo muy de moda, sobre todo en los sitios de costa, ¿verdad? Pues los hoteles estos que hay que construyeron en los años 70, que están al lado de la costa, invadiendo los lugares que tanto nos escandalizan ahora, pero a los romanos, Séneca el Viejo, el padre de Séneca, también le causaba esto un poquito de sorpresa. Dice, por eso también colocan en las costas bloques de piedra y acumulando tierra en las profundidades, rellenan las ensenadas. Es decir, que están modificando una ensenada natural y ganando terreno al mar. Otros conducen el mar hasta la tierra por medio de canales. Es decir, unos invaden el mar, otros hacen que el mar llegue a la tierra. Y dice, hasta tal punto no saben disfrutar con nada verdadero que se deleitan como enfermos con falsas imitaciones de la tierra o el mar, en lugares impropios que van contra el orden natural. Aquí Séneca lo que está haciendo es una tirada retórica moral en la que dice, no, no hay que tocar la naturaleza. Es decir, no, no hay que invadir el mar, no hay que hacer que el mar venga. El mar es el mar, la tierra es la tierra. Es decir, la naturaleza debe quedarse como está. Bien, no le hacían mucho caso porque vemos, por ejemplo, en esta pintura de la villa de San Marco, una famosa villa romana situada en Estavias, cerca de Nápoles, tenemos que la villa se está metiendo en el mar totalmente. Tenemos la costa atrás, el mar aquí y la villa ahí en el medio, invadiendo el espacio que no le corresponde, ¿no? Sería el espacio que no le corresponde. Pero tenemos multitud de ejemplos de ricos romanos que hacían sus casas a la orilla del mar, sobre el mar, incluso con piscinas que se metían dentro del mar y ahí podían cultivar pues los peces que quisieran. Bien, un ejemplo de otra villa de recreo es la villa de Tiberio en Esperlonga. Aquí tenemos a la izquierda, en la fotografía, tenemos que una parte de la villa era una cueva natural. En esta cueva natural se habían habilitado pequeñas cuevas laterales y lo que tenemos aquí son los restos de la cimentación de un triclinio. En esta parte verde que tenemos aquí, aquí estaría el comedor con las mesas, las lechos, perdón, la mesa y en este triclinio Tiberio invitaba a sus amigos y de fondo en esta cueva lo que tenían era estatuas colosales que contaban el ciclo de Odiseo. Han encontrado fragmentos y en el museo que está al lado de la villa, pues han reconstruido este, que es Polifemo, aquí acostado, Ulises con su característico gorro de viajero y los compañeros cegando al cíclope. Una obra pues colosal. Había otras, que era Escila y Caribdis, es decir, que había varios ejemplos de escenarios odiseicos en el que la costa había sido modificada y la villa había sido aquí literalmente construida sobre el mar, creando un espacio nuevo, esa segunda naturaleza de la que nos hablaba Cicerón. Bien, unas cosas más drásticas. Aquí tenemos un lugar que a lo mejor ustedes no conocen porque esto está muy al norte, está en la provincia de Lugo y se llama Montefurado. Montefurado en gallego significa monte agujereado. ¿Y qué hicieron los romanos? Este río que pasa por aquí es el río Sil. Ellos necesitaban desviar el curso del Sil porque en el lecho era aurífero y era mucho más fácil quitar el agua y sacar las pepitas que ponerse a sacarlas con el agua dentro. Entonces hicieron un canal eh, que se puede ver en la fotografía. Lo que pasa que, bueno, ahora tenemos mucho menos de lo que había. Ven aquí un gran derrumbe, el canal era mucho más largo
Hoy se ha caído gran parte de él, pero todavía se conserva el agujero. El agujero que horadaba la tierra. Luego veremos qué pensaban algunos eruditos sobre esto de horadar la tierra, de profanar la tierra horadándola, pero era efectivo. Cambiaban el curso del río, lo desviaban por este canal, luego podían cerrar y el río podía seguir su curso natural otra vez. Es decir, estamos en este dominio del que hablábamos antes. Un dominio que se hace evidente en los acueductos. Aquí tenemos el famoso acueducto de los Milagros en Mérida, y en las presas. Aquí tenemos la presa de Proserpina, cerca de Mérida también. Bueno, ahora también hay algunas teorías de que no es romana, sino medieval. Bueno, vamos a dejar las teorías para los investigadores. Eh, entonces aquí eh, hay otras presas en el imperio de las que sí estamos totalmente seguros que son romanas. Simplemente el ejemplo es para ver cómo dominamos, cómo conducimos el agua, cómo la represamos, cómo la desviamos o, en el caso que viene ahora, cómo nos cargamos un lago. Este es lo que queda hoy del lago Fucino. El lago Fucino está en Italia y hay incluso un texto de eh, Suetonio que nos habla de que Claudio, cuando el lago tenía agua, aquí hizo una naumaquia, y en esa hicieron la famosa frase Ave Imperator Merituri Te Salutan, que no la hicieron los gladiadores, lo adelanto aquí, sino que la hicieron unos condenados a muerte que iban a morir en una naumaquia que se hizo en este lago. Bien, un breve excursus para recordarles que Ave Caesar Morituri Te Salutan nunca lo dijeron los gladiadores. Volvamos al lago Fucino. Es un lago que está entre montañas, y todo lo que está ahora en esta parte clarita, esto era el lago, ¿vale? Este lago, los romanos, como era un lago menguante, a veces era más grande, se desbordaba, otras veces era más pequeño. Entonces ellos veían el problema de que cuando era grande, pues se quedaban sin tierras; cuando era pequeño, bien, porque podían utilizar las tierras que habían quedado, pero tenía el riesgo de que se volvieran a inundar. Entonces intentaron desecarlo, y construyeron un túnel a través de alguna de estas montañas. Construyeron un túnel más pequeñito que el de Montefurado para poder desaguar. Sin embargo, no lo consiguieron. En la época romana tuvieron un éxito relativo, no consiguieron desaguarlo del todo. Hoy sí, a principios del siglo XX, creo, o en el siglo XIX y XX, consiguieron desaguarlo, y hoy no tenemos ni rastro del lago, solamente un pequeño canal con un poco de agua que iría por aquí, pero todo esto ahora son tierras de cultivo, y aquí está la población alrededor, donde se ve perfectamente cómo este lago está totalmente desecado. Los romanos intentaban hacerlo, lo intentaron, los medios no se lo permitieron, pero lo intentaron. Bien, ¿qué pasa también con el agua? Que el agua contamina. Hoy estamos hartos de leer en la prensa las noticias: las empresas contaminan los ríos, los arroyos con los vertidos químicos. Bueno, los romanos no tenían tanta química como nosotros, pero sí que tenían algunas incipientes industrias que podían ser contaminantes. Aquí he puesto unas fotografías de la Fulónica de Stephanus, Stefano, en Pompeya, que era una casa que después del terremoto del 62 después de Cristo se convirtió en una lavandería. Bien, lo que me interesa no es exactamente que esté en Pompeya esta lavandería, porque esta está en medio de la ciudad, sino que estas lavanderías, cuando eran más grandes o más industriales, toda esta agua sucia, toda esta agua que tenía orín, que tenía tierras especiales que servían para limpiar, pues tenían que desaguar a algún sitio. En Pompeya estaba fácil porque tendrían sus cloacas, pero si esto estaba normalmente, las hacían al lado de ríos para aprovechar el mismo agua del río para llenar las pilas, y después la que se usaba de desecho, pues se volvía al río. Bueno, pues tenemos algún dato de alguna ocasión, como ejemplo, en las que esta agua contaminada había contaminado el campo de un vecino, y de un vecino que se quejaba de que el agua estuviera contaminada. Y otra forma de contaminar las aguas que hoy nos parece un poco rara, ¿no? Así un poco que no es, porque ahora no estamos acostumbrados a las sangrientas batallas de la antigüedad, es que en las batallas de Aníbal, en el lago, en los lagos que hubo, ¿vale? Esas batallas al lado de ríos o lagos generaban contaminación en los ríos, porque la sangre y los cadáveres quedaban allí,
y contaminaban. Incluso los poetas se hacen dicen, bueno, pues estos ríos han sido contaminados por la cantidad de sangre y de cadáveres que ha habido, de bajas que ha habido en esta batalla. Era otra fuente de contaminación de las aguas. Pero repito, en este caso estaban más alejados de nuestra contaminación, pero sí que podemos hablar de contaminación de las aguas. Bien, dejamos las aguas y vamos a las entrañas de la tierra. Este texto de Plinio el Viejo también es un texto retórico, pero siempre nos sirve un poquito cuál era la ideología del momento, o al menos lo que ellos declaraban sobre ello. Dice, y sin embargo, por si aún parece tolerable lo que sufre en la superficie, la tierra, ¿no? Por decirlo así, en su epidermis, penetramos en sus entrañas, excavando los filones de oro y plata y las minas de cobre y plomo. Es decir, no nos contentamos, dice Plinio, con estropear la tierra por arriba, arándola, haciendo lo que queramos con ella, sino que incluso la profanamos dentro para buscar el oro, la plata, el cobre, el plomo y lo que dice. Incluso buscamos gemas y ciertas pequeñas piedras, haciendo hoyos profundos. Extraemos sus entrañas para que un dedo se adorne con la codiciada gema. Y dice, ¿cuántas manos se arruinan para que brille una sola articulación? Plinio el Viejo, al menos retóricamente, era consciente de que en estos lugares de las minas la vida no era fácil, no eran esclavos, como veremos, por lo menos en las médulas en España, parece ser que en Hispania parece ser que no eran esclavos, pero sí que había mucho trabajo, mucho esfuerzo para que un rico tuviera una gema en su dedo. Y aquí da como una especie de maldición. Si existieran los infiernos, seguro que nuestras galerías de codicia y afán de lujo ya los habrían desenterrado. Una figura bonita, ¿no? Dice que estas galerías de codicia y afán de lujo ya hubiéramos llegado al mundo de los muertos si realmente estuviera ahí debajo. Es decir, esta es una tirada retórica en la que la tierra no debe ser profanada. Pero, ¿cuál era la realidad? ¿Cuál era la realidad? La realidad era esto. Ya habrán reconocido ustedes las médulas, ¿no? El paraje de las médulas en el Bierzo, León. Esta es una fotografía tomada desde lo que se llama el Mirador de Orellán, que es un mirador que nos permite apreciar todo el derrumbe de este monte. Estos son los picos, lo que queda de este monte. El monte, este sería el límite superior, y todo esto estaría cubierto de monte, y los romanos, por medio de diversos métodos, ahora veremos cuál era uno de los más habituales y espectaculares, consiguieron quitar todo esto y no dejaron nada de oro, ¿eh? No queda nada. Bueno, nos dejaron un rico patrimonio porque es patrimonio de la humanidad y un lugar precioso, tiene su encanto, es singular, único en el mundo, y realmente es un lugar que merece la pena visitar, pero es un ejemplo de cómo la tierra era profanada para sacar oro, toneladas y toneladas de oro, y esta era una de las razones por las que la Legio Séptima estaba establecida en lo que hoy es León. De ahí viene su nombre, precisamente. Bien, ¿cómo conseguían derrumbar el monte? Pues también nos lo explica Plinio el Viejo. Dice, el tercer método es el método de la ruina montium, es el derrumbe de los montes. Podría superar las obras de los gigantes, ya está Plinio con sus exageraciones, pero efectivamente. Por medio de galerías que se extienden ampliamente, se socavan los montes a la luz de las lucernas, es decir, que hay que agujerear. Las lucernas sirven también para medir las horas de trabajo. Durante muchos meses no se ve la luz del día. A este tipo se le llama arrubias, a las galerías. De repente se abren las grietas y aplastan a los operarios, de modo que parece menos temerario buscar perlas o conchas de púrpura en el fondo del mar. Tanto más amenazantes hemos hecho las tierras. Es decir, que estas galerías a veces se abrían y morían los operarios, pero si estas galerías estaban bien apuntaladas, lo que hacían después era lo siguiente. En la parte superior, que aquí no vemos, habría un estanque de agua que habían traído por canales de muy lejos, como veremos a continuación, y esa agua se hacía caer por las galerías, de manera que se derrumbaba el monte y caía. Aquí vemos una de estas galerías ya rota, este monte ya se ha caído, y todos
todos los escombros por medio de agua también, se iban lavando y ponían una especie de hierba, de arbustos, para ir separando las pepitas del barro. De hecho, hoy tenemos un lago al final de las médulas, que se llama Lago de Carrucedo, que es un lago que proviene de todas estas aguas, de estos desagües. Era una obra realmente inmensa. Pero para tener esta agua había que tener unos canales. Había una red hidráulica de más de 600 kilómetros, repartidos en 9 canales. La anchura de los canales de 90 a 150 centímetros, la altura 90, permitía un caudal de entre 40 y 60 centímetros de profundidad. No eran conducciones de gran calidad como un acueducto que llevaba agua para consumir, por tanto, ese tenía que estar muy bien impermeabilizado, sino que solamente era agua, llevar agua. Si se perdía una poca no pasaba nada. Pero, y entonces la construcción también atestigua Plinio el Viejo, que era también, si no, era obra de gigantes. Dice, el que corta las rocas para hacer los canales está colgado mediante cuerdas, de modo que para el que mira desde lejos no le parecen animales salvajes, sino pájaros. Es decir, de ahí está colgado los operarios, suspendidos durante bastante tiempo, determinan el nivel del agua y trazan las líneas del itinerario. Y allí por donde no hay lugar para que el hombre ponga los pies, él hace correr arroyos. Aquí está de nuevo la admiración, esa admiración que habíamos visto en Cicerón, que el hombre hace camino por donde no hay. Aquí exactamente un lugar donde el hombre no puede poner los pies, pues él hace correr arroyos, es capaz de horadar la roca, de aprovechar la pendiente. Y bueno, muchos de estos canales hoy son itinerarios que se puede pasear por ellos en las médulas, en el Parque de las Médulas, y era una obra realmente impresionante para poder sacar el oro de las entrañas de la tierra. Aquí tenemos alguna imagen de estos canales, vemos a gente paseando por los canales y realmente pues, estaban cortados a pico en la roca cuando hacía falta. Cuando no hacía falta, pues estaban por el suelo, no con tanto trabajo, pero bueno, se aprecia bastante bien cómo es esta descripción de Plinio hace justicia a lo que realmente sucedía en ese momento. Bien, hemos visto las tierras, hemos visto los bosques, hemos visto las aguas, hemos visto las entrañas de la tierra. Ahora nos toca, como habíamos prometido, el mundo animal. Y aquí está la gran pregunta. ¿Son inteligentes los animales? ¿Qué opinaban en la antigüedad? Pues en la antigüedad, ¿son inteligentes? Es la misma pregunta que decir, ¿están dotados de razón? Bien, pues a la pregunta, ¿están dotados de razón? La primera respuesta es no. No tienen razón igual que las personas, pero tienen una razón, digamos, atenuada, deteriorada, tienen una cierta inteligencia. En los textos antiguos lo comparaban como decir, bueno, pues un ojo, ¿verdad? Un ojo puede ver muy bien o puede ver un poquito peor. Pues si la razón del hombre es un ojo que ve todo, mientras que la razón de un animal es un ojo que ve menos, que atisba algo, pero que no tiene la capacidad de visión en su totalidad. Y entonces hay un montón de textos en los que nos hablan de anécdotas de animales inteligentes. Por ejemplo, los elefantes eran unos animales inteligentísimos que le enseñabas a hacer una cosa y después la hacían ellos por su propia cuenta. Incluso hay una historia que cuenta que sorprendió una vez a un elefante que entrenaba solo, sin el entrenador. Se iba a lo que le había enseñado, pues el elefante, mientras estaba ahí haciendo otra cosa, se iba al sitio donde le había entrenado y él hacía solo las cosas sin que le dijeran nada. O sea que sería un ejemplo de inteligencia de los animales. El perro, pues también era un animal inteligente, aparte de fiel. El perro sobre todo era fiel. Y los más inteligentes para ellos eran los animales. Aquí hemos puesto una moneda de una polis griega en la que se ve un personaje subido en un delfín. Bueno, el motivo de un personaje subido en un delfín estaba en muchas historias. Vamos a ver un par de ellas. Una historia cuenta que el poeta Arión se había embarcado y estaba navegando, eh, pero los del barco resultaron ser malas personas y lo que querían era eh, robarle y después matarlo. Entonces le dijeron, o te matamos aquí o te tiras al agua, tú verás. Entonces Arión dijo, bueno, pues me tiro al agua.
Entonces se tiró al agua, dice la fuente, que es Heródoto, con toda su ropa de poeta, ¿no? Un gran vestido que tenía, se tiró al agua, bueno, pues, y se fue hundiendo. Pero justo cuando iba a morir apareció un delfín que vino por debajo y le salvó. Le salvó y lo llevó a la costa. Eh, entonces Arión pues llegó a la corte de Corinto, donde era el destino del barco, y le dijo al tirano de allí, oye, que mira lo que me han hecho estos, vale, vale, no te preocupes, cuando vengan le pregunto por ti a ver qué ha pasado. Entonces llegaron los bandidos estos y el tirano le preguntó, bueno, ¿y qué, Arión, cómo está? Dice, no, pues Arión se bajó en un puerto y entonces se abre la puerta, una puerta lateral y aparece Arión con el mismo vestido con que lo habían tirado al agua y a los otros quedaron convictos y confesos de su crimen. Y al delfín le hicieron una estatua. Otra historia un poquito más triste es la famosa historia del niño y el delfín que nos cuenta Plinio el Joven. En Hipona había una laguna que estaba conectada con el mar y ahí a los niños del lugar les gustaba bañarse, nadar, hacer competiciones. Y en un momento dado apareció un delfín, se metió dentro y cogió cariño con un niño concreto y bueno, pues eso se montaba en él, pues, una maravilla. El delfín hacía unas acrobacias como esas películas de niño con delfín que abundan tanto. Y, pero ¿qué pasó? Que la cosa fue más allá. Eh, a la gente le llamó la atención esto, que Delfín viniera y hacía su acrobacia, se convirtió en un espectáculo. Primero en un espectáculo local, pero después se corrió la voz, que era una cosa muy interesante, y vinieron de más lejos. ¿Y qué pasaba? Que los que venían de más lejos, si eran ricos, había que darle hospedaje y manutención gratis. Por lo tanto, el lugar, que no era muy grande, iba a caer en bancarrota. ¿Cuál fue la solución? Pues sin que el niño se enterase, de noche mataron al delfín. Y otro delfín, que también había venido, ese ya no volvió más porque ya vio lo que había pasado con su compañero. Siempre son historias en las que se ve que los animales son más buenos o más inteligentes que los hombres. Bien, es decir, que si consideras que un animal es inteligente, pues lo respetas. Otra historia muy famosa es la famosa historia de Andrócles y el león. Yo creo que ya la conocen todos, la voy a resumir muy brevemente. En el circo máximo salió un león, salió un prisionero y el león tenía que devorar al prisionero, pero en lugar de eso se puso a lamerle, a mover la colita y toda la gente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, la historia se cuenta en varios autores y ninguno da exactamente quién es el emperador, es decir, que es una historia que no está ubicada exactamente con un emperador, con una cronología concreta. Y bueno, pues nos hace sospechar un poco eso. Pero la historia se cuenta, ¿no? En la famosa historia de la espinita, ¿no? Entonces el hombre le dice, oye, ¿cómo no te ha comido el león? Pues dice, pues mira, es que yo era esclavo, huí de mi amo, fui al desierto y encontré una cueva y cuando me iba a comer el león, vi que el león estaba un poco molesto, le saqué la espina, se hizo amigo mío y estuve viviendo con él allí una buena temporada. Luego, claro, me cansé de estar viviendo con un león, no era para menos, y me volví a civilización y ahí me pillaron y aquí estoy. Y al león, por su cuenta, pues le debió pasar lo mismo. Y el azar quiso que estuviéramos aquí. Bueno, la gente se encantó ante esta historia tan magnífica, los liberó a los dos y después por Roma iba paseando Andrócles y de una cuerdita, como si un perrito fuera, pues iba el león. Y bueno, pues es una historia curiosa, no estamos seguros de que fuera cierto. Pero, ¿qué indicaba? Pues que la relación del hombre con el animal podía ser de ayuda. En este caso, él ayudó al león. Había otra historia, por ejemplo, de una serpiente que ayudaba a un niño. Era un niño que se había creado desde pequeño con una serpiente. Cuando la serpiente se hizo mayor, los padres se llevaron la serpiente a un bosque lejano para que no le hiciera daño al niño. Y en otra ocasión, el niño, cuando ya fue mayor, iba por ese bosque donde vivía la serpiente y unos ladrones le atacaron. La serpiente lo oyó, defendió al niño, se cargó a los ladrones. ¿Y cuál es la moraleja? Que los animales siempre son agradecidos, aunque pase mucho tiempo. Y en cambio, los padres del niño habían sido muy desagradecidos. Bien, en ese caso es el animal el que favorece al hombre. Había infinidad de historias de este tipo. Bien, y después tenía un amor por las mascotas, eso que hoy también tenemos, el amor por las mascotas. Eh, tenemos este niño, por ejemplo, que está con una oca, tenemos figuritas de perros. Le gustaban mucho más los perros que los gatos. Los gatos eran mucho menos abundantes, pero los perros tenían
infinidad de perros. Y también el pajarito, el famoso pajarito de Lesbia, que cuando muere dice: malditas vosotras, malvadas tinieblas del orco que devoráis todo lo bello. Era tan hermoso el pajarito que me arrebatasteis. Oh, qué desgracia. Oh, desdichado pajarito. Ahora por tu culpa los ojos de mi amada están rojos e hinchados por el llanto. Habrán reconocido a Catulo, famoso poema del pajarito. Este es el de la muerte, no es el primero que aparece, donde Lesbia juega con el pajarito. Este es el de la muerte, un tema muy habitual en la poesía helenística también, la muerte de las mascotas. Y en este caso, pues vemos cómo realmente pues, tenían un amor por los animales. Y nada mejor que ver el epitafio de la perra Margarita. La perra Margarita era una perra que en su epitafio, que no es este de la fotografía, lo advierto ya, la fotografía la comentaremos dentro de un momento, nos centramos primero en el epitafio de la perra Margarita, que no he puesto foto porque es simplemente el texto, es un texto, no tiene dibujo, y es un texto muy curioso que luego al final vamos a ver cómo termina. Pero en este caso la perra habla en primera persona y dice: la Galia me engendró, me dio nombre la perla del rico mar. Margarita en latín significa perla. Y el honor de mi nombre fue acorde a mi belleza. Enseñada a recorrer con audacia los desconocidos bosques y a perseguir por las colinas a las hirsutas fieras. Es decir, que era una perra de caza. Nunca acostumbrada a ser retenida por pesadas cadenas, ni a sufrir crueles golpes en mi níveo cuerpo. Sus amos la trataban de maravilla, pues me recostaba en el suave regazo de mi amo y de mi ama y sabía acostarme cuando estaba cansada en un lecho preparado. Y hablaba mucho más de lo que estaba permitido, con el mudo rostro de un perro. Es decir, que los perros no hablan, pero como si hablaran. Nadie se asustó demasiado de mis ladridos, pero desgarrado por un parto adverso, he afrontado ya mi destino y ahora me cubre la tierra bajo este pequeño mar. Este es un epitafio real. Hay epigramas de perros, bien, pero este es un epitafio real de una perra que existió realmente y que en el mármol está curioso porque aparte de este texto en latín, abajo está firmado y pone Margarita, como si la misma perra pues fuera la que había firmado el epitafio. Bien, en otras ocasiones aparecen perros en epitafios. Aquí este epitafio está dedicado a Elenae, pero no es el nombre de la perra, ¿eh? Elenae alumnae es una mujer adoptada, una mujer adoptada, una chica adoptada por alguien, eso significa alumno en esta época, y se llamaba Elena, y dos posibilidades: o bien tenía una mascota de un perro, o bien el perro está aquí porque los perros también aparecen mucho en contextos funerarios, como símbolo funerario. Pero bien, nos quedamos con ese epitafio de la perra Margarita y digamos: uy, los romanos, qué sensibles, oye, cuánto querían sus animalitos. Sí, pero la caza. La caza. Tenemos un montón de mosaicos de caza. Aquí tenemos un mosaico de caza del Museo del Bardo, caza del jabalí, con con sus redes, cómo lo van acosando, con los perros, cómo ya lo tienen cazado, cómo se lo llevan para casa. La caza era habitual. Pero sí que había una cierta, como los cazadores actuales, que muchos de ellos, la mayoría, no quieren que se acaben todas las presas, sino que dicen: bueno, vamos a cazar unas cuantas, las dejamos por otra ocasión, si son pequeños no los cazamos sin la siguiente generación. Entonces, aunque había caza, digamos, consentidiño, como decimos aquí en Galicia. Bien, bueno, la habría con sentido, pero también la habría sin sentido, porque vemos aquí los animales que se exhibían en los anfiteatros. En los anfiteatros estaban lo que se llamaba las venaciones, que se llamaban cacerías, que bien podían ser luchas de animales entre sí, como este caso de la izquierda, y soltaban antílopes y luego pues una especie de leones que los cazaran, o bien tenemos aquí un leopardo contra un cazador que luchaban hombres contra animales. Estos espectáculos no era solo uno, como vemos aquí, uno y uno, sino que podían ser masivos. Pues en la inauguración del Coliseo se dice que aparecieron 5.000 fieras y en otros juegos dados por Trajano 11.000, es decir, que los números eran grandes. Y si leemos la historia de Augusta, pues ahí te salen 100 leones, 100 osos, 400, bueno, son números importantes y se especula que gran parte de esta fauna salvaje,
que se cazaba sobre todo por el norte de África o por Germania, pues sobre todo en el norte de África y Grecia, pues llegaron a extinguirse algunas especies por, por este abuso, ¿no? El mismo romano que quería a su animalito estaba encantado de ver cómo mataban a las fieras en el anfiteatro, ¿no? Es decir, que en eso hoy para nosotros no serían consecuentes, pero cada civilización tiene sus gustos, sus pros y sus contras. Es decir, el mismo romano que quería a sus mascotas, no le importaba ir al anfiteatro o al circo, que también se desarrollaban en el circo, las venaciones, y ver estas luchas donde aparecía la sangre, la destreza. Por ejemplo, por citar algo, el emperador Cómodo, el que sale en Gladiator, bueno, pues en Gladiator no sale, se lo perdió Ridley Scott, pero una de las cosas que hacía Cómodo, según las fuentes, era que era un excelente tirador y si había 100 animales, a los 100 no fallaba ni uno, ni un tiro, es decir, era un experto cazador. Bien, pasamos ahora a la última etapa de nuestro viaje en la que vemos Roma. Roma, una ciudad sostenible. Estamos acostumbrados a ver maquetas de Roma como esta, la famosa maqueta de Gismondi, eh, una Roma de mármol. Ahora en vez de maqueta la ponen en 3D, está todo limpio, una maravilla. Pero Roma tenía muchos problemas de ecología urbana. Tenía problemas de ecología urbana. Por ejemplo, las ínsulas que todos conocen, estas eran muy buenas, porque esta es la ínsula de Diana en Ostia y su reconstrucción. Aquí tenemos los 3 pisos con entresuelo y estos estaban muy bien hechitos. Pero los que había en el centro de Roma, a lo mejor, bueno, y esta es una época más tardía también, los que había en el centro de Roma no estaban tan bien hechos. Las ínsulas tenían separaciones de madera, no tenía agua corriente, podían hacer frecuentes incendios, es decir, que la vida urbana no era tan ideal como puede aparecer en una maqueta o en una reconstrucción 3D. Bien, y dice Séneca el viejo en sus controversias, que hay finalmente que no hayan corrompido las riquezas. En primer lugar, si quieres empezar por ahí, las propias viviendas, que a pesar de que se prepararon para uso y cobijo, se han construido a tanta altura que ahora son más un peligro que un refugio. Es tanta la altura de las casas, tanta la estrechez de las calles, que no existe protección alguna contra el fuego, ni escapatoria en ninguna parte en los derrumbes. Para satisfacer los placeres de un loco afán de lujo, se extraen todo tipo de piedras, se talan los bosques por todas partes. Para construir y decorar las casas, se utilizó el bronce y el hierro, y ahora el oro. Y por supuesto, para temer día y noche angustiados, el derrumbe y el fuego. No es un texto muy habitual este que se suele citar, pero es un texto muy elocuente que nos habla de esos problemas urbanísticos, de esos problemas generados por la masificación. Roma era una megalópolis, 1 millón de habitantes podía tener, en fin, venía gente de todo el mundo, como dice Séneca el joven en uno de sus pasajes, y claro, pues no era un lugar fácil donde vivir. Había problemas de eh, apretujamientos, como esta sátira de Juvenal, que nos habla de una ciudad atascada, unas calles atascadas como las que pueden ser una de nuestras ciudades actuales. Un rico, si algún deber le llama, será transportado, abriéndose paso entre la muchedumbre, y avanzará rápidamente sobre la marea humana en una gran litera, y de camino leerá, escribirá o dormirá dentro. Incluso echa un sueñecito cerrando la ventana de la litera. Es decir, que el rico va, digamos, hoy en su limusina y llegará antes, mientras que a mí, que llevo prisa, se me pone delante una marea humana y la gente que sigue por detrás me aprisiona los riñones formando una cola interminable. Este me golpea con el codo, el otro con el duro brazo de una litera, este me sacude la cabeza con un madero, aquel con una vasija. Las piernas se me llenan de barro. Además, me pisan por todas partes plantas enormes y para colmo se me clava en el dedo un clavo de soldado, esas botas que tenían los otros, las caligae, las sandalias militares. Bueno, poco deseable estar en esta. Es una sátira, ciertamente, pero reflejaría una cierta realidad. Y también estaban los carros. Los carros, los que somos más mayores, acordamos estos carros, nos acordamos de estos carros que tenían este ruido metálico y cuando pasan por la acera hacen un ruido infernal estos carros. Ahora imaginemos que en un tiempo de la historia de Roma, que estaba prohibido circular de día, circulaba de noche, con este ruido toda la noche, pues lógicamente tanto Marcial como Juvenal dicen en Roma no se puede dormir, es imposible.
Aquí tenemos un ejemplo de esa contaminación acústica que tenemos en nuestras ciudades actuales, pero que también tenían los romanos. Y aparte de la contaminación acústica estaba el peligro, porque Juvenal nos dice que estos carros, que podían también en ocasiones circular de día, dice, despunta un largo abeto en un carro que viene y otros carros traen un pino, vacilan desde arriba y amenazan a la gente. Pues si se parte el eje del carro que transporta piedra de Liguria y el alud se precipita sobre la muchedumbre, ¿qué quedará de los cuerpos? ¿Quién encontrará los miembros? ¿Quién los huesos? Triturado, todo cadáver de un pobre desaparece como un espíritu. Es decir, aquí tenemos un ejemplo clarísimo de el tráfico y de los riesgos de tráfico, de accidentes de tráfico con los carros y sus mercancías. Bueno, otro problema, los humos. Hoy las ciudades están contaminadas, tienen una nube de contaminación, muchas de ellas, pues también las antiguas ciudades también tenían una cierta contaminación porque había cocinas como esta que tenemos aquí, con los cacharritos, y muchas veces las cocinas pues no tenían una extracción como las nuestras modernas. Nos dice Séneca esto: en cuanto he abandonado la pesada atmósfera de la ciudad, y ese olor de las cocinas humeantes que al funcionar difunden, unido al polvo, cualquier vapor pestilente que han absorbido, sentí inmediatamente que mi estado de salud había cambiado. Es decir, que en cuanto abandono la ciudad, la atmósfera respira bien, estupendamente. Por eso se iban los ricos a las villas de los lugares más cercanos, a las villas suburbanas o a villas más lejanas, para poder descansar de este ajetreo, de esta contaminación acústica, de esta contaminación ambiental y de los problemas del tráfico. Pero bueno, no todo era negativo. Los romanos reciclaban. En primer lugar, no tenían plástico. Lo que tenían era ánforas como recipientes. Las ánforas de vino se podían reciclar, pero las de aceite, como la derecha, no se podían reciclar. Estas sí que suponían un problema. Se podían reutilizar como aquí, porque esta, por ejemplo, es una tumba de un niño. Entonces, coges la ánfora rota y te vale para tumba. Pero bueno, si no, la tienes que tirar a algún sitio. Y aquí tenemos a la derecha la actualidad y en la izquierda un antiguo grabado en el que ya se veía el monte Testacho, Testacius Mons. Testa es vasija de barro. Todas estas que vemos aquí, esto es un monte artificial. Son trozos de ánforas de barro, uno puestos encima de otro. Y muchas son de la Bética. Y además, algunas tienen tituli y se puede saber, hay un montón de publicaciones científicas que nos dicen de dónde viene la ánfora, los dueños, fabricación, contenido. Bueno, es una fuente de información importantísima, pero lo que llama la atención es eso, que en medio de Roma, una zona llana, como vemos aquí en el dibujo, pues aparece una colina totalmente artificial que venía de estos desechos, de poder deshacerse de estos desechos. Bien, ¿qué podían hacer también? ¿Qué se reciclaba? El bronce. Supongo que se habrán preguntado siempre, ¿cómo tenemos tan pocas estatuas de bronce de la época romana? ¿Mm? Pues porque las reciclaban. Una vez que pasaba el emperador de turno o que caía en desgracia, pues las convertían en cacharros, como tenemos aquí a la derecha. Esto es un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que esta se haya convertido en estos cacharros, pero es un ejemplo. Pero tenemos un dato Sejano, ¿recuerdan? Sejano, eh, este que quiso apoderarse del poder con Tiberio, pues cayó en desgracia. Cuando Sejano cayó en desgracia, se cuenta que una cabeza de bronce de Sejano ya no valía para nada, había caído en desgracia, pues nada, hacemos unos cacharros, y pues Sejano por lo menos ya sirve para algo. Es decir, que lo hemos convertido en cacharros de bronce. Después, en épocas posteriores, los solían hacer para hacer cañones con una cosa un poquito más bélica que los pobres cacharros de cocina. Bien, y también se reciclaban huesos, los huesos de los animales. No hay que olvidar que Roma, nos la imaginamos en 3D, pero es que en Roma convivía las ínsulas con algunas casas que todavía tenían su cerdito y por lo menos Horacio nos lo dice así, en su época, su cerdito y su cuadrita y su lugar, ¿vale? Entonces convivían zonas rurales dentro de la ciudad. Por lo tanto, ahí tenían animales, los huesos de las sobras, pues se las comían los animales. Pero ya cuando quedaba el hueso, pues por los huesos los puede reconvertir. ¿En qué? Pues en dados, en cucharitas, en cajitas, en lo que fuera. Y se cree que había
un comercio y una red de recogida, no digamos tan moderna como la nuestra, pero que se iban recogiendo estos huesos para poder hacer estas cosas. Bien, y vamos a terminar ya, para no abusar de su paciencia, que ya llevamos casi una horita, de los orti, el cinturón verde de Roma. ¿Qué es esto de los orti? Pues estos orti son huertos, diríamos mal, nos dejaremos mal. En la época helenística, siglo II antes de Cristo, a imitación de ella, pues los romanos del siglo I dijeron, vamos a hacernos jardines de recreo, jardines en los que tengamos una biblioteca, una buena villa, no solamente para retirarnos, sino también para que allí hacer política, hacer reuniones políticas, hacer eh, lo que es el network, ¿verdad? La amicitia romana. Entonces, estos orti primero fueron de las familias de la República. Pues tenemos personajes importantes. Aquí arriba, por ejemplo, tenemos los orti salustiani de Salustio y los orti luculi de Lúculo. Y por aquí abajo pues están los orti caesaris de Julio César. Por el medio no está destacado, pero había un campus Agripae, campo de Agripa, y vemos que su situación estaba en la parte periférica de la ciudad. Digamos, por eso le hemos llamado el cinturón verde, ¿no? En la época imperial, estos orti, bueno, algunos como Julio César, ya en su testamento se los legaron al pueblo para que pudiera disfrutar el pueblo de Roma de estos huertos. Otros pasaron a manos de los emperadores, bien por las buenas o bien por las malas. De manera que fueron conservados y normalmente se usaban para un destino público. Y si no eran para un destino público, pues entonces se protestaba. Por ejemplo, Nerón cayó mal porque construyó la Domus Aurea, la famosa Casa Dorada, su inmenso palacio, estaba cerca de los huertos de Mecenas, pero el disfrute no era público, era solo para él y para sus invitados. Y dice que, para terminar, en él lo que causaba más admiración no eran las piedras preciosas ni el oro, unos lujos que ya tenía cualquier edificio, sino su singular riqueza paisajística, compuesta por jardines, estanques, bosques, espacios abiertos de hermosas vistas. De hecho, en un estanque grande, después es donde se colocó el anfiteatro Flavio o Coliseo. Bien, y Tácito afirma que sus creadores, Severo y Keller, aquí está lo importante, habían aplicado su inteligencia, es decir, su arte, su razón, volvemos a los textos del comienzo de esta intervención, combinada con su atrevimiento, es decir, se atreven a modificar la naturaleza, para intentar mediante el arte lo que la naturaleza había denegado. Es decir, en este lugar no había árboles, no había nada, pero por medio del arte, por medio de la razón, el hombre consigue transformarlo. Por eso, en este caso, nos encontramos una vez más con el dilema romano que ha recorrido toda esta conferencia y que todavía hoy nos atañe. Dejar la naturaleza tal como está, en su pureza, sin modificarla, o bien utilizarla, incidir en ella, creando una segunda naturaleza. Bien, si desean saber algo más, pues ya un poco de propaganda subliminal. Muchas de estas cosas que acabo de contarles pues están en Ecología en la Antigua Roma, de editorial Rémata, un pequeño librito, no es muy gordo, eh, en el que se cuenta con más detalle todo esto, ¿no? Todo esto, el ver que nosotros somos ecológicamente todavía muy romanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. ¿Sí se me oye? Sí, ¿no? Muchas gracias por tan entretenida e interesante ponencia. La verdad es que, bueno, afortunadamente, como nos has mostrado, tenemos también tu manual al que acudir para profundizar en un tema que seguro que a muchos les ha despertado la curiosidad. No sé si hay alguien por aquí interesado en hacer alguna pregunta, ahora que tenemos la oportunidad tenemos al autor y al ponente a nuestra disposición. A mí me gustaría, ¿puedo? Sí, sí.
Adelante, Milagros. Me gustaría felicitar al ponente por el que, y me alegra mucho haberlo conocido hoy. Eh, mm, Siento gran admiración por él. Eh, en mis años de secundaria y también ahora en la universidad, disfrutado del inmenso material con que ha hecho más fácil el trabajo a la comunidad educativa. De verdad, gracias, Fernando. Solo te voy a contar una cosa. Te voy a tutear porque, bueno, Sí, somos sí, no hay compañeros. ningún problema. Todos somos Somos, somos, compañeros, no hay ningún problema. somos compañeros. Entonces, bueno, por supuesto, la ponencia de hoy me ha gustado mucho y me parece un enfoque muy atractivo. Y aparte de, como ha dicho Charo, sugerente. Solo te voy a contar una cosa y es que uno de los materiales que yo he usado muchos años, que ha sido el taller de graffiti amorosos Pompeya, los años readaptados, según si ha sido en primero de carrera Sí, sí, claro. o en el instituto, pues ha habido una alumna que primero como TFG y después como TFM, su práctica en el instituto la ha hecho basándose, hombre, forma tangencial, luego ha cogido otros textos también Sí, sí, amorosos, pero vamos, su TCM que hizo el año pasado se llamaba Amor es Roma al revés, ¿no? Y ya buscaba textos sobre el amor y les ha enseñado incluso a hacer graffiti a los alumnos, hizo un pequeño taller, luego también en el campus de la universidad, en un día dedicado a cosas de nuestro grado de filología clásica. Ella vino y estuvo haciendo, bueno, un simulacro de graffiti. Quiero decir que tiene mucha trascendencia y en nombre de tantísima gente mm, con la que muchas veces hemos hablado bien de ti, pues me alegro mucho, me te alegro doy mucho. las Me vas a gracias. poner colorado aquí ya. Te doy las gracias. No, nada más, nada más. Sí, realmente, pues sí, te agradezco también porque hay veces que ya sabéis que en el duro trabajo del día a día, hay veces que alguna vez uno se desespera, se desanima, porque bueno, unos años pueden venir buenos, otros pueden venir un poquito menos buenos, pero siempre anima eso que dices para seguir trabajando y sobre todo que lo que se hace se comparta con los demás, después los demás lo mejoren, hagan cosas con ello, eso es lo fundamental. Ir sacando nuevos modos de enganchar a la gente con el mundo clásico, eso está bien. Este tema también es muy interesante. Algunas veces pues lo hemos tratado en clase también por medio de murales. De encargo, por ejemplo, a lo mejor uno, pues tú dedícate al bosque, tú dedícate a las aguas, tú dedícate a los animales y van haciendo pues su composición. eh, y sobre todo también una cosa quería decir aquí que me gusta mucho, que es que con los años he aprendido que si lo pueden tocar, se le queda mejor en la cabeza. Si pueden hacer el graffiti, mejor que ponérselo en PowerPoint. Si se lo pones en PowerPoint, fotocopia, tal, pero es luego que hagan uno, ¿no? Y lo mismo en griego también, que también hay grafitis griegos menos trabajados, pero también hay un montón de cosas que se pueden hacer en griego. Y lo importante es eso, lo que dicen los ingleses y americanos, hands-on, que lo tocan, ¿no? Que el latín y griego se pueda tocar. Tenemos ahí la epigrafía, que es una gran fuente de información. Yo lo cojo y digo, sí, me parece muy bien el 3D en epigrafía, pero yo te traigo la lápida a clase. Tengo ahí un montón de lápidas que he ido comprando por ahí y ven la lápida, la tocan. Bueno, pues es increíble eso, ¿no? Es una cosa pues muy interesante poder hacer eso. Pues muchas gracias, ¿eh? Te reitero las gracias y ya digo que a mí me sirve eh, Estímulo. de acicate, de estímulo para seguir trabajando, porque hay muchas cosas. Porque cada año se me ocurre una nueva para poder hacer algo nuevo, alguna cosa que no habías hecho el año anterior. Por ejemplo, pues en esto de los enamorados que decías, ahora
me metí con Grecia y escribimos una carta de amor que está por ahí en las redes sociales, una carta de amor original, muy Ujú. bonita, en la que Dídima le dice a Apolonio que tú no tengo otro sol sino tú. Y todo eso lo han dicho los griegos. No son gente extraña ni rara, ni tan bélicos como parecen tampoco los romanos, ¿no? Ampliar un poquito el corpus, estamos acostumbrados a César, Eutropio, bien, está bien, pero hay que ampliar un poquito ese espectro. Y también estos textos, algunos de los que han salido aquí, que los he puesto en traducción, claro, algunos en latín hay algunos fragmentitos que no son muy complicados. Por ejemplo, ese Cicerón, nosotros dominamos los ríos, es un texto muy sencillo que con un conocimiento muy básico de latín y te permite explicar no solo la estructura tripartita ciceroniana en un texto perfectamente asequible, sin grandes complicaciones, sino que además estás dando una cultura que está detrás de ese texto, un pensamiento que está detrás de ese texto. Pues la verdad que sí, muy interesante la selección de textos, la verdad, tanto de Plinio, Séneca, padre, Séneca, hijo, Marcial. Bueno, todo lo que nos has aportado, yo creo que haremos buen uso de ello y efectivamente hay que ampliar, ¿no?, las referencias. Estoy Sí, segura. para quien desee, al final del librito, este librito, bueno, no es un libro de investigación, es un libro de recopilación, vamos. Al final hay un montón de estudios a los que se puede profundizar, vamos, que es un tema muy, muy estudiado y desde muchos aspectos. Aquí ha sido una visión general, pero está estudiado desde el punto de vista filológico, luego también desde el punto de vista más ecológico, ¿no? Como ciencia ecológica. Lo que pasa es que, claro, los datos son muy escasos porque no podemos tener estadísticas, no podemos tener muchas cosas, pero están sacando cosas muy interesantes ahora, pues, sobre la contaminación de plomo, sobre la contaminación del ambiente. Es decir, hay estudios muy, muy interesantes de gente en universidades, está haciendo un tema que está muy de moda también. Ujú. Por aquí te dan las gracias, dicen que muy documentado, muy interesante. Y Elena por aquí dice también que ha usado mucho en sus clases sus cuadernos sobre grafitos pompeyanos, muy bien hechos, y que es un placer haberte escuchado. Yo recuerdo también tu juego de la oca, desde entonces te conozco, aunque bueno, de oídas y no había tenido el placer de escucharte en directo, aunque sea a distancia. Así que encantada de que hoy haya sido por fin el día. Confiemos alguna vez en poder desvirtualizarnos. Exacto, eso. Muy bien. Bien, si hay alguna pregunta más y si no, bueno, reiterarte las gracias, te mandamos un efusivo aplauso silencioso, puesto que cada uno estamos en nuestro rincón, Bueno, pero ya sabéis también que estoy a vuestra disposición. Si es muy fácil contactar conmigo, ponéis mis apellidos en minúscula, lilloredonet@gmail.com. Si tenéis alguna cosa, alguna duda que queráis, algún tipo de ayuda, de dónde encontrar un material o alguna sugerencia, pues estoy a vuestra disposición, ¿va? muchísimas gracias por tu generosidad. Bien, pues entonces me despido de todos vosotros y también del ponente, anunciando que el próximo lunes, 19 de febrero, tendremos la tercera sesión del curso con Marina Aoiz Monreal, periodista y escritora, y el título de su ponencia será El murmullo del mundo. Seguimos con este diálogo entre la naturaleza y el hombre. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a todos también.